les compartimos esta alegre y excelente noticia del prodigio de vivir en el querer de Dios. Hoy es nuestro 9º programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Su amiga y conductora Guillermina Álvarez y nuestro invitado permanente Salvador Tomasini. Buenos días, Salvador. Buenos días, Guille. Buenos días a todos. Y con la bendición y presencia de nuestro Señor Jesús y María, nuestra Mamá Santísima, en el programa pasado, después de venir caminando desde nuestro origen hasta el punto donde nos encontramos, llegamos justo al punto del cambio. Un cambio de actitudes, de modos humanos a los modos divinos, un cambio necesarísimo, ya que nos queda claro que la voluntad humana separada de la voluntad divina se convierte en fuente de todas nuestras miserias, de todas nuestras desgracias, pero que fundiéndola en la voluntad divina nos llevará a ese orden puesto y finalidad para la cual fuimos creados. El conocimiento de la divina voluntad, no como conocimiento intelectual, sino como vida y experiencia de Dios en nuestra vida personal, nos llevará a la santidad de santidades. Y esta santidad es muy antigua, es la santidad que Dios dotó a Adán cuando lo creó, pero que no lo pudo conservar porque desobedeció. Y hoy, a través de los escritos de Luisa Picarreta, Dios nos la pone al alcance de la mano para todo el que quiera alcanzar esta santidad de santidades. Para nosotros es algo nuevo, desconocido y como confuso. Y repito, aunque es la santidad más antigua, la que Dios le dotó a Adán. Pero para nosotros es algo confuso porque no tenemos antecedentes o referencias de dónde podernos agarrar para saber cómo ser o cómo hacer para vivir una vida divina. Y con nuestros modos humanos nos podemos sentir como cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo? ¿Tendré que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le responde, no, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu, es decir, tienes que nacer de lo alto. Si queremos ver esta propuesta de Jesús en modos humanos, sencillamente es imposible. Igual tenemos que ser odres nuevos para contener el vino nuevo, porque el vino nuevo en odres viejos los revienta. ¿Y quién nos puede enseñar cómo vivir esa vida divina sino Dios mismo? Entonces llegamos al punto de las preguntas. Salvador, querido Salvador, aquí tenemos preguntas para que nos desarrolles todo lo que se necesita saber en modo práctico. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se hace? ¿Es fácil o difícil? ¿Podré yo? ¿Es para todos? Yo ya estoy viejo o vieja, como dijera Nicodemo, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué nos dice Salvador? Bueno, Guille, referente a la última pregunta, esa es tu opinión, ¿eh? Ah. Bueno, creo que en realidad, como lo acabas de plantear, para nosotros todo lo que se ha dicho suena a novedad, suena agradable, pero muy confuso el poder entenderlo. La santidad entendida como acercamiento a Dios, no entendida como alguien subido al altar, ¿sí? O sea, sí, no a lo una que persona, todos somos llamados. Así es, o sea, la santidad, si entendemos que en el cielo todos los bienaventurados son santos, no necesariamente reconocidos en la iglesia, o no reconocidos, sino conocidos por la iglesia, pero todos son santos. La santidad de Dios, o sea, la cual Jesús nos invita a una misma santidad con el Padre.
no es necesariamente algo agregado a nuestra vida, sino debe ser nuestra vida, debe ser nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar normal, no buscando, como decía al principio, el reconocimiento de la iglesia, ¿no? Para ser beatificado o ser canonizado, sino es simplemente el llegar a Dios, y para llegar a Dios se necesita ser santo. Bueno, hasta ahora toda nuestra santidad siempre la hemos basado en el punto humano de virtudes, de actos humanos, y hemos dicho a través de estos programas que hemos venido teniendo que esto es un cambio total, o sea que no se trata de practicar ninguna cosa con nuestras obras, que es algo, como tú acabas de decir ahorita, y muy bien, es algo imposible para el hombre poder llegar a una santidad de este tipo. Entonces, hay varias cosas que es importante recalcar antes de entrar realmente al conocimiento de los escritos. Lo primero sería lo siguiente. Le dice Jesús a Luisa, dice, para entrar en mi querer no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves, no hay habitaciones. Si entendemos estas palabras y las llevamos a un contexto práctico, si no hay caminos, quiere decir que no hay nada que hacer antes de llegar. Simplemente es Dios mismo quien nos pondrá en esta santidad, en su reino, dentro de Él mismo. Al no haber caminos, no hay necesidad de haber hecho nada, que esa es una de las confusiones que existe en la actualidad. Cuando se habla de la divina voluntad, se dice que es necesaria la santidad de las virtudes para poder tener acceso a esta santidad de la divina. Pero en definitiva Jesús lo descarta, no hay caminos. Creo que las palabras son claras, ¿no, Guille? Sí, sí, sí. O sea, no hay caminos, no hay puertas, No hay llaves. no toques en ningún lado, no necesitas una llave en el sentido de decir, ya tengo esto, ya soy virtuoso, ya soy obediente, ya soy casto. No, no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves ni habitaciones. Y le dice Jesús, porque su querer, o sea, dice, mi querer se encuentra por todas partes. Es como aire que se respira, en que todo mundo puede y debe respirarlo. Corre bajo los pies, a la derecha, a la izquierda, sobre la cabeza, por todas partes. Para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad. O sea, que hagan a un lado el querer humano. ¿Sí? Sí. Y esto es fácil entenderlo. Imaginémonos una playa donde rompe la ola y hay una piedra. En la playa, bueno, llega la ola, llega el agua, rodea la ola y pasa. Eso es lo que está representando la voluntad humana, un tapón. Estamos sumergidos realmente en la divina voluntad, pero nuestra voluntad es un tapón que impide que esa voluntad penetre en mi interior. Por eso es que Jesús me dice, bueno, simplemente quita la piedrecita de tu voluntad. O sea, quítala, y en el momento que quitemos esa piedra, ¿qué pasa con el agua? ¡Pum! Se introduce totalmente en el hoyo, ¿no? Lo llena, lo colma de ella misma. Y esto es lo que la divina voluntad quiere hacer en nosotros, llenarnos, colmarnos, pero lo único que necesitamos es quitar la piedra de nuestra voluntad. En el momento en que nos decidamos a hacerlo,
en ese momento el, la divina voluntad penetrará en nosotros, ¿sí? Sí. Entonces le dice Jesús que la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedra de su voluntad. O sea, que hagan a un lado el querer humano. Pues si bien está en mi querer, o sea, lo que decimos, está en la playa, está rodeada por el mar, no toma parte ni goza de sus efectos, volviéndose como extraña en mi querer, porque la piedrecita de su voluntad impide a mi querer correr en ella, igual que las aguas son impedidas por las piedras de las playas para correr por doquier. Pero si nos decidimos, si tomamos esa decisión de quitar esa piedra de nuestra playa, de nuestro ser, en ese momento toda la divina voluntad corre en el alma, corre en la criatura, ¿sí? La criatura corre, se comunica en Dios y Dios en ella. O sea, se hacen, prácticamente se funden, se unen. Y esto Jesús se lo dice así, dice, si el alma quita la piedra de su voluntad, en ese mismo instante ella corre en mí y yo en ella. Y encuentra todos mis bienes a su disposición, fuerza, luz, ayuda, lo que quiera. He aquí por qué no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta, y la hace extenderse en los confines interminables de mi voluntad. Sí, esto se dice muy rápido, pasa muy rápido y se nos quedan quizás las partes más sobresalientes, como sería quita la piedra de tu voluntad. Creo que eso es lo que en primer lugar se nos quedaría en la mente, ¿no, Guille? Sí, sí, y aunque también aquí valdría la pena aclarar un poquito que no es anular tu voluntad, porque pues Dios no hace cosas inútiles, sino que tu voluntad la necesitas justamente para querer Sí, estar, pero ¿perdón? espérame, porque eso se sale del ejemplo que estamos poniendo. Ah, O ok. sea, ahí ya estamos hablando del acto, del acto para hacerlo. Y ahorita simplemente queremos poner en claro Ujú. que no se requiere hacer nada más que quitar la piedra de la voluntad. Ya después hablaremos un poquito de cómo interactúan las dos Ah, voluntades, ¿no? ok. Pero no, yo a lo que me refería es que la primera idea que nos queda en la mente es la idea de que hay que quitar nuestra piedra. A mí lo que me mueve mucho y me interesa recalcar es el hecho de que dice Jesús, he aquí, porque no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que lo quiera y todo está hecho. Dice, mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta. ¿Sí? Sí, O sea, toda esa parte que se piensa que es necesaria para poder acceder a esta santidad que es la santidad de las santidades. Siempre inmediatamente nos asalta la idea de que tenemos que es como una escalera y que yo no puedo llegar al último escalón si no he pasado los anteriores, los intermedios, ¿no? ujú, El primero, el segundo, el tercero, depende de la altura de esta escalera, hasta llegar a la parte final. Pero la parte final es la divina voluntad, la santidad de las santidades. Por eso es que es muy común pensar que necesitamos poseer todo ese cúmulo de santidad, de obras, de actitudes, para poder tener acceso a esto. Pero aquí Jesús nos lo dice en palabras
tan sencillas que dice: mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta. Bueno, si es esto, yo debo entender, y otra vez me voy a la parábola del banquete de bodas. Todos los invitados finales, los extraordinarios, fueron al banquete y el dueño de la casa, el padre del novio, es el que tiene que proveerlos de todo, tiene que proveerlos del traje para que puedan entrar. Los invitados no tuvieron que ir a trabajar para ganar dinero, para comprarse un traje adecuado, estar a la altura de la dignidad de la boda, de los comensales, ¿sí? Ujú. Sino que ellos simplemente llegaron y el dueño de la casa fue el que los proveyó de todo. Así es aquí. El querer divino, Dios mismo nos dotará de todo lo que nos hace falta. Bueno, entonces ahora yo contesto tus preguntas con otra pregunta. Y entonces, ¿qué se necesita? Si no se necesita ningún ajuar, no se necesita el acumular cosas, el hacer obras buenas, el hacer obras santas, el hacer grandes empresas, nada. Bueno, entonces, ¿qué se requiere? Y la primera cosa que creo que es necesario entenderla y muy lógica es el conocimiento. Lo primero, debo conocer que esto existe. Debo conocer que Dios me lo quiere dar. Y debo conocer que yo lo puedo adquirir. Porque si no es conocido, ¿cómo podría yo amar? ¿Cómo podría querer vivir en un ambiente o en una vida tan santa? ¿Sí? Como Ujú. es la misma santidad de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, primer requisito, conocer. Para eso, afortunadamente, en la actualidad ya tenemos los escritos de Luisa Picarreta, donde nuestro Señor nos va poniendo poco a poco todas las verdades acerca de su voluntad. Aquí creo que vale la pena aclarar, aunque ya lo hicimos en algún programa anterior, que los escritos de Luisa referentes al reino de la divina voluntad son 36 volúmenes, 36 libros, de los cuales los primeros 10 nos hablan de las virtudes, todo lo conocido hasta la actualidad. El libro 11 es el libro donde se empieza a hablar de ese cambio, donde Jesús ya quiere ir poniendo las verdades y los fundamentos de este vivir en su querer. Y del 12 en adelante son ya las verdades prácticamente de su reino, de su voluntad. Así que ya teniendo todos estos volúmenes, todos estos libros, bueno, ya la primera condición queda totalmente subsanada, o sea, ya podemos acceder a ello. Claro, si queremos, que esa es la segunda condición. O sea, en términos generales, si yo leo, si yo tengo las verdades, si yo ya tengo acceso a todo esto, pero no estoy dispuesto, pues definitivamente va a ser muy difícil que yo pueda acceder. Y Jesús se lo dice a Luisa, le dice: si leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada. Quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Para los dispuestos, será luz que los iluminará y agua que, quitándoles la sed, no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos. ¿Sí? Entonces,
esa condición es necesaria, o sea, estar dispuestos. Pero ahora la pregunta, Guille, ¿dispuestos a qué? Eso. O sea, ¿cuál sería esa disposición? Bueno, Jesús se la contesta a Luisa también, unos capítulos más adelante le dice, quien no está vacío del todo de su querer, no puede tener un cierto conocimiento del mío, porque el querer humano forma las nubes entre mi querer y el suyo, e impide el conocimiento del valor y efectos que el mío contiene. Entonces, vamos a juntar estas dos referencias, estas dos verdades. Si no estoy dispuesto y dispuesto a totalmente a quitar mi querer, o sea, estar vacío de mi querer, o sea, de mi forma de ser, de mis actos, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar, incluso de mi forma de acercarme a Dios, definitivamente no voy a poder entender, no voy a poder acceder a esta santidad. ¿Sí? Y Ujú. creo que con esto se explica perfectamente el por qué no es necesaria la santidad del vivir en el querer divino. Imagínate otra vez en la parábola del banquete de bodas, que los invitados llegan, según ellos, con la mejor de las intenciones, pero llegan con sus mejores ropitas. Fueron y lavaron sus ropitas ahí todas raídas, todas desgarradas, porque en el Evangelio nos narra que son pordioseros, son enfermos, ¿sí? Y llegan muy lavaditos, muy todo, y quieren combinar eso con el traje que les quieren dar. ¿Cómo se hubieran visto? Imagínate a alguien con un traje, o sea, un traje dado por el padre de la boda, pero ellos con su playera del América o del Sí, sí, Guadalajara, sí. perdón, del Guadalajara, y con tenis, Ujú. y tenis todos rotos y sin calcetines. Sí, sí, sí. Creo que es terrible. Y a Indecoroso. ese Andrés, ¿Mandé? no, ¿cómo Digo, dijiste? indecoroso para el que está invitando a la boda. Así es, indecoroso, pero el que está invitando a la boda. O sea, le estamos haciendo una afrenta. Así es. Estamos queriendo ir al banquete con nuestra ropa y despreciando la ropa de él. O sea, la ropa que él me da, Dispuso. me provee. Ujú. Yo le digo, no, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Yo quiero ir con mi ropa. Yo quiero llegar con mis tenis. Mira, los he traído durante 12 años y están muy buenos todavía. No me tienen unos cuantos hoyitos, Ah, pero me sirven como de respiración para que no me sude mucho el pie. ay, ¿qué tal? Ese, esa parte es la parte de todo aquel que quiere llegar a este punto, a este banquete de la vida en la divina voluntad, con sus propias obras. O sea, quieren llegar con sus propias acciones buenas. O sea, nadie dice que no. Igual que la ropa de estas personas es buena, los cubrían, les servían de algo, Ujú. ¿sí? Sí, Pero no son a la altura del decoro de la persona que está haciendo la fiesta. sí. Bueno, entonces, si no estamos dispuestos a vaciarnos del todo de lo nuestro, que eso es nuestro querer, no vamos a entender nada. Claro, por eso hay tantos errores, tantas distorsiones de la divina voluntad, porque siempre la queremos conformar o la queremos poner a la altura de las demás santidades o de las demás virtudes. Y entonces es una mezcla terrible
en que ya no sabemos para dónde movernos. Pues sí, porque no queremos dejar nuestros apegos, como bien lo estás diciendo, y eso ya distorsiona totalmente el traje que se nos está proporcionando. Así es. Y es un traje, te digo, visto a nivel de ropa, es muy fácil entenderlo. Sí. Y por eso lo quiero poner así, a nivel de ropa. Porque si lo ponemos a nivel de virtud, donde se nos ha repetido durante toda nuestra vida que la forma de acercarnos a Dios es a través de las virtudes y del bien obrar y todo, y ahorita me dicen que esto no me es suficiente, lógico, es un golpe, es un shock. Exacto. ¿Mandé? Exacto, es un shock personal. Así es. Según Y lo que traigas. Y podemos pensar que esto no es correcto. ¿Por qué? Porque no concuerda con lo que yo sé, con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, con lo que tanto trabajo me ha costado conseguir. Entonces, bueno, en términos generales creo que las palabras de Jesús son definitivas, o sea, son muy, muy claras, ¿no? Así que su querer es el que nos va a proveer de todo. Por eso es que necesitamos forzosamente quitarnos toda esa parte que no es divina. ¿De acuerdo? Sí, le estorba. Así es. Él es el que nos proveerá de todo. Entonces, bueno, esas son las primeras necesidades. Conocer, el estar dispuesto y el estar dispuesto a renunciar a nuestro querer. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Luego, en alguna otra comunicación de Jesús hacia Luisa, viendo la dureza de la gente, porque, y no solo de las personas, de los laicos, sino de los religiosos, de los que conforman a sus hijos más queridos, como son los sacerdotes, le dice, no te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cual es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Así es. Eso es muy importante. O sea, no darle vida a las cosas incluso santas. Solo, sí, o sea, solo entonces sentirían, ¿sí? Sí. Ay, perdón. Ay, es una tos que no me deja. Bueno, Ánimo. dice, solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi querer. Y este es otro punto. A veces pensamos que es muy cómodo decir, es que no quieren hacer nada. Es que en este punto de la divina voluntad, o sea, lo mismo da hacer que no hacer, entonces viven como quieren y ya con eso se creen santos. No, 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 no. Porque el vivir en la divina voluntad, el renunciar al querer humano, a la voluntad humana, es el sacrificio más grande que puede existir. ¿Te acuerdas de la Reina del Cielo? Sí, sí, cuando ella dice que es el martirio de los martirios. Así es. Para nuestros oyentes que no conozcan, La Reina del Cielo es un libro que le dicta nuestra madre a Luisa sobre cómo aprender a vivir en la divina voluntad. Y por ahí le dice que el mundo piensa que ella no tuvo una prueba, como todos los demás. Y le dice, se equivocan. Es que el vivir sin mi voluntad es el sacrificio de los sacrificios.
O sea, el sacrificarse un día, el hacer un acto bueno hoy y mañana no, o sea, el camino de las virtudes es relativamente sencillo, pero el sacrificarse toda la vida, el no darle nunca, nunca vida a la voluntad humana, aún en las cosas santas, ese es el sacrificio de los sacrificios. No hay otro sacrificio que lo pueda igualar. Y luego, por ahí dicen algo que también es muy curioso. Una vez que la criatura acepta esto, Dios ya no le puede pedir nada más a la criatura. ¿Sí? Ya no hay Sí. nada más. Entonces, que no Y nos digan, que no nos quieran decir que queremos vivir muy, ¿cómo diríamos? Cómodamente, en forma humana, y nada más diciendo vivo en la divina voluntad y ya con eso. Y este es el desconocimiento total de aquellos que anuncian el reino de la divina voluntad como culminación de una vida llena de virtudes. Y si lo has oído en algunas veces, ¿no, sí, Lili? sí, sí. O sea, que se enuncia así, pero eso es un desconocimiento total, porque el vivir sin voluntad, el renunciar a nuestro querer, es el sacrificio de los sacrificios. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Nada ¿Cómo? más aquí, pues sería bueno que ahondes un poquito en eso de lo que dice nuestra madre, ¿no? De que es el sacrificio de los sacrificios, porque, pues para algunos radioescuchas, el escuchar de vivir sin darle vida a tu voluntad, pues a lo mejor no quede claro, le pueda confundir un poquito. Sí, nada más que esto es poco a poco. Bueno, quieres que entremos en el tema que pusiste, de acuerdo, vamos a nada más a mencionarlo así. Sí, de pasadita. No es que mi voluntad se quite, se muera. O sea, y esto lo habíamos medio dicho un poco en el ejemplo que habíamos puesto de la voluntad humana como una pila y la voluntad divina como un generador. Sí, vale la pena recordarlo. Entonces, sí, nada más que tendríamos que retomar todo esto, o sea, la voluntad humana debe darle entrada a la voluntad divina. El único acto que debe hacer la voluntad humana es el darle entrada a la voluntad divina, para que sea la voluntad divina la que actúe en la criatura, pero siempre invitada por la voluntad humana. Así O es. sea, si yo no tengo voluntad humana, si yo hago que mi voluntad humana desaparezca o que se muera, peor todavía, Así es. como se dice por ahí, Así es. entonces yo ya no tengo con qué invitar a la divina voluntad. Así es. Ese Y era el entonces punto. la divina voluntad no podría actuar en mí. Exacto. Esto se irá viendo poco a poco a través de los escritos. Sí. O Y, sea, pero eso que acabas de mencionar era el punto. O sea que sí se necesita la voluntad humana justamente para invitar a la divina que venga a actuar en nosotros. así es. Ay, sí, muchas gracias, Salvador. Así quedó muy claro. Así, Entonces, creo que en forma general esos son los primeros requisitos. Conocer que existe, conocer que Dios la quiere dar, conocer que nosotros la podemos adquirir, leer, o sea, para ir teniendo ya acceso a las verdades, a los conocimientos de esta divina voluntad y estar dispuestos, o sea, dispuestos a el mayor de los sacrificios. En alguna ocasión, Jesús le dice a Luisa que el mal de la humanidad actual es que se ha olvidado de su pasión.
O sea, como que la pasión de Jesús se nos ha ido perdiendo y nada más la tenemos presente durante, La Cuaresma. pues, la Cuaresma, esa semana en que recordamos su pasión y entonces eh, la tenemos presente, pero llega la resurrección y alegría y gran felicidad y todos contentos, se nos olvidó la pasión. Debemos entender que todo lo que tenemos, todo de lo que podemos gozar, por ejemplo, vamos a hablar de la parte espiritual, o sea, todas las ayudas, todos los dones, todas las gracias, todas las riquezas que nos dejó Jesús a través de su iglesia, la misa, la Eucaristía, el bautismo, todos los sacramentos, los sacramentales, todo se lo debemos a la pasión. O sea, no hay nada que no tenga su fundamento en la pasión de Jesús. No hay santidad, no hay santidad ninguna que no tenga que pasar forzosamente por la humanidad de Jesús. Y la forma de pasar por la humanidad de Jesús es a través del sacrificio, a través del sufrimiento. O sea, entender perfectamente que Jesús es el mártir que nos consigue todo lo que tenemos ahora. Nunca olvidarnos de eso. Y no solo no olvidarnos, sino llevar junto con Él, que nos haga partícipes, que nos comunique parte de este sufrimiento. Este es un tema muy difícil porque toda la humanidad en la actualidad lo que menos quiere es sufrir. Y toda la humanidad en la actualidad, siempre que se habla de sufrimiento, tiene dos grandes equivocaciones. La primera, confunde sufrimiento con dolor, y son dos cosas totalmente diferentes. El sufrimiento no tiene nada que ver con el dolor. El sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. No sé si esto quede claro, Villa. Sí, es la frustración vista de cualquier punto de vista. Bueno, y esto no provoca dolor. O sea, un dolor físico no lo tiene, ¿No? pero es un dolor más agudo, es un dolor del alma. Del alma, justamente. Cuando un hijo está en malos pasos, cuando un hijo está llevando una vida mala, terrible, nos duele todo, pero en realidad no nos duele nada. Entonces, el sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Y el dolor, eso es cuestión física. ¿Sí? Sí. Eso es algo de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, inmediatamente lo asociamos a dolor. Y junto con eso, lo asociamos a infelicidad. El sufrimiento me hace infeliz. Y entonces la pregunta, o las siguientes preguntas que habría que hacer es, ¿Jesús habrá sido infeliz? ¿María habrá sido infeliz? Es algo realmente como para meditar un poquito antes de contestar, pero sobre todo, ojalá y que nuestros queridos hermanos que nos escuchan se interesaran un poquito. Existe un libro dentro de los libros de la obra de Luisa Picarreta que se llama Las Horas de la Pasión, donde son reflexiones hechas por Jesús mismo en su pasión. Y vamos a ver algo que nos va a llenar de dolor, de todo el sufrimiento que él tuvo, pero al mismo tiempo de asombro, al ver que era un dolor y un sufrimiento querido, amado por Jesús y amado por los resultados que iba a tener.
O sea, y los resultados que iba a tener es nosotros, nuestras almas, con la posibilidad de acceder nuevamente a estar con Él y a ser hijos de Dios. ¿De acuerdo? Sí, y por ejemplo aquí pues podemos ver el perfecto equilibrio que hay en la divina voluntad. O sea, el sufrimiento en el mismo nivel gozo, ¿no? Así es. Y entonces ahora tenemos la posibilidad de acceder a esta santidad, que este es el punto. Esto es así como es un doble sentido. Hace rato dijimos que no hay necesidad de hacer nada más que estar dispuestos, quitar nuestra voluntad. Y ahorita estamos diciendo que para entrar se requiere el haber quitado la voluntad, y este es el sacrificio de los sacrificios. O sea, aquí es donde vamos realmente a poder asociarnos a Jesús, donde vamos realmente a poder compartir junto con Él, y gracias a esto tendremos acceso a esa santidad divina, esa misma santidad de Jesús, en la que Él, por medio del despojamiento de todo lo nuestro y del sufrimiento que esto ocasiona, nos podrá revestir con todo lo suyo y la felicidad inmensa que eso ocasiona. O sea, será un sufrimiento inmenso, sí, pero recubierto con un gozo inmenso. Así es. ¿Sí? Entonces el sufrimiento aquí en este punto, en este ejemplo, se vuelve un sufrimiento querido, un sufrimiento anhelado. El alma que ama a Dios, el alma que ama a Jesús, tiene que amar forzosamente el sufrimiento para llegar a Él. En un principio, cuando nuestra religión, esa iglesia que Jesús saca de su propio corazón traspasado, empieza, esto tiene que ser muy a lo burdo, muy a lo material, y ahí tenemos todos los mártires, que daban su vida con un gozo inmenso por tal de defender la idea de su Jesús, de no ser traidores a su fidelidad a Jesús. Aparentemente se ve más difícil que lo que estamos diciendo ahorita, pero ahí era un momento de arrojo, era un momento de euforia y de ayudado por la gracia, en que el hombre entregaba su vida y se acabó. Dio su vida por su Jesús, dio su vida por Dios. En la actualidad nos piden no ese martirio cruento, no el martirio de cortarles la cabeza, de darles flechazos o de ponerlo a pelear con fieras, ¿no? Ahora es el martirio de estarnos quitando lo nuestro, día con día, minuto con minuto, de no darle vida a lo nuestro, un martirio continuado. Así que quizá con esto ya quede claro el por qué no se necesita nada. Porque si me están diciendo que debo despojarme de todo, ese todo implica también a mis virtudes. ¿De acuerdo? Sí. Porque si las virtudes son mías, son ganancia de mi voluntad, es algo que yo tengo en mi interior, como mío, como propio, y Jesús me dice que me debo despojar de todo, bueno, pues entonces debo despojarme de todo, incluso de mis virtudes. Por lo tanto, todo aquello que yo hice antes de llegar, en el momento de entrar, resulta inútil. Inútil el esfuerzo de los comensales al banquete de bodas de haber ido a lavar sus tenis rotos. Inútil el esfuerzo de lavar y planchar su camiseta toda sucia, arrugada, raída. ¿De acuerdo? Sí.
inútil el sufrimiento o el trabajo de bañarse, de tratar de peinarse con el cabello todo sucio, en fin. No, ya no. Aquí se requiere entrar en la vil nada. Y en ese momento ya podremos tener acceso a todo lo que Jesús nos quiera dar, pero todo llevado a cabo por el sufrimiento del despojo de todo lo nuestro. Uh-huh. No sé si quede más o menos claro, redondeado todo este proceso que parece incongruente. Por un lado nos dicen que no y por otro lado decimos que es el sufrimiento de los sufrimientos. Por eso es que la única prueba que habrá para los hijos de la divina voluntad es la prueba del entrar o no entrar. Es decir, eso ya después hablaremos en algún día, pero es simplemente te decides o no te decides. Pero para decidirte, bueno, se requieren otras cosas, que eso quizá el próximo programa podríamos hablar, porque también es un poco largo, ¿sí? Sí, no, y tenemos mucho, verdaderamente mucho. Todo lo que nos has compartido hoy, pues como todos los programas, ha sido muy, muy valioso. Tenemos bastante para meditar, para rumiar, para reflexionar en casa. Y bueno, y estar listos para lo que sigue dentro de 8 días, porque justamente ya se nos termina el tiempo, pero hay mucho, amigos Radio Escuchas. Espero que, bueno, esperamos que nos sigan acompañando en este camino de conocimiento, al privilegio que nos está haciendo Dios de invitarnos a vivir en su querer divino. Y bueno, los esperamos dentro de 8 días. Salvador, muchísimas gracias. De que Guille, Dios contrario, te siga iluminando para que nos compartas esa luz. Y bueno, pues Dios nos bendice a todos. Gracias a Dios. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Hágase, hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Hazme fundir en la hoguera del fuego que hace vivir y crecer. Sacia la sed de mi alma en el manantial del divino querer. Pongo con fe y confianza al pie de tu trono hoy mi